¿Qué tal? Seguimos hablando del caso Villarejo y vamos a hablar de un aspecto en el cual nadie está incidiendo. Por ejemplo, a Antonio García Ferrera se lo tendría que haber preguntado a Pedro Sánchez. ¿Por qué ha dimitido su vicedIRCOM de comunicación, Alberto Pozas, implicado en el escándalo de las cintas de ese teléfono robado a una colaboradora de Pablo Iglesias? Se decía que era Villarejo. La jugada de la izquierda era de libro. Vamos a acusar en nuestra guerra contra la derecha mediática a Villarejo como el autor de ese robo, de ese teléfono, y así le hacemos la campaña a Pablo Iglesias. Pero amigo, al final el teléfono no lo había robado Villarejo, el teléfono le llegó, y ahora Teresa Gómez de OK Diario nos va a contar, porque es la periodista que ha seguido este caso más en detalle. El teléfono le llegó al ex director de Interview y nada más y nada menos que vicedIRCOM de Pedro Sánchez. Y nadie está hablando de ello. Nadie. ¿Por qué? Bueno, porque no le conviene al tinglado mediático montado en su momento por el PP y heredado ahora por Pedro Sánchez. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás de acuerdo con esta introducción? Sí, por supuesto. Sí que quería matizar que si José Manuel Villarejo tuviese algo que ver en el robo de esta tarjeta, no hubiese sido él justo el día que fue a declarar por la supuesta autoría del 11M quien le contó al juez Manuel García Castellón este suceso de la tarjeta que ya se encontraba en su domicilio y que le requisaron y que ahora mismo se encontraba en los juzgados. Con no decir nada, esto no hubiese saltado a la luz, más que nada porque se encuentra bajo secreto de sumario. Pero él tuvo que decirlo porque le acusaban a él. No, en ese momento no, él lo dijo. ¿Cómo es él? Cuéntanos un poco, vamos a viajar para atrás. ¿Cómo es desde el origen de este caso? Desde el origen. Esta tarjeta, la famosa tarjeta con el contenido del móvil de Dina, se le requisó a José Manuel Villarejo en su domicilio con los 30 terabytes que también se le requisaron y todo el material. O sea, la tarjeta de ese teléfono estaba en la casa de Villarejo. En la casa de Villarejo, en la segunda casa donde se le requisó todo el contenido. Exactamente. Pero nadie habló sobre esa tarjeta porque esa tarjeta estaba en los juzgados y en el sumario que se encuentra secreto. José Manuel Villarejo aprovechó cuando fue citado para declarar sobre la supuesta autoría del 11M hace unas semanas y aprovechó para contar esta escena. Nadie había hablado de ello, por lo tanto él podría no haber contado nada y todo se quedaba bajo secreto sumario. Ni siquiera los jueces le preguntó sobre esta tarjeta porque hay muchísimas más tarjetas y muchísimas más cosas que contar. ¿Y por qué Villarejo lo pone sobre la mesa? ¿Por qué Villarejo decide dar el paso si nadie le había preguntado? Y era como meterse en otro charco más para él. Eso es. Pues porque sí que es verdad que Pablo Iglesias está personado en la causa por el robo de esa tarjeta y es la pieza número 10 de la operación Tándem. Pero Pablo Iglesias simplemente estaba personado y nadie le había preguntado a Villarejo cómo le llegó esa tarjeta ni nada, ni siquiera pensaban que era Villarejo quien la había robado. Nunca se señaló a Villarejo. Sí que él tenía la tarjeta, pero nunca se señaló a Villarejo y además esa pieza estaba más que dormida, ¿no? Estaba bastante estancada. Y fue él quien ha decidido retomarla y ha decidido contar la verdad sobre todo esto, y si realmente le hubiese robado esa tarjeta no le hubiese dado más bombo cuando ni siquiera se le pregunta. Entonces, él habla que fue, y de hecho los hechos fueron así, el equipo comercial de Interview compró esta tarjeta. ¿A quién? No se sabe. No se sabe. Vale. Se la compraron pues a una en tiempos de Alberto Pozas como director. En tiempo cuando Alberto Pozas era director de Interview, por supuesto. Y Alberto Pozas se la da a Asensio, Antonio Asensio, presidente del Grupo Z. Y dueño Antonio Asensio, de Interview. hijo, del cual ya hablamos en este espacio en relación a lo que había dicho, a sus declaraciones. Antonio Asensio también pasó por el tribunal a dar declaración al juez García Castellón. ¿Qué más? Lo que no se entiende muy bien es por qué Alberto Pozas, que tiene esa tarjeta, se la da a José Manuel Villarejo. Él dijo en un principio que fue porque quería denunciar esto ante la justicia y demás, pero si tú quieres denunciar este hecho vas a una comisaría y entregas la tarjeta, no se la entregas al comisario Villarejo, no tiene ningún sentido. Correcto. Se la entregó a Villarejo y bueno, de ahí ya derivó, como bien sabemos, pues en otros medios y demás.
¿Por qué no se está hablando de esto? Es decir, Pablo Iglesias pensaba hacer toda su campaña electoral en base a las cloacas del Estado. Y lo que Roures y compañía, Risto Mejide desde la 4, con ese programa producido por una productora independentista llamada Minoría Absoluta, cuyo dueño es Tony Soler, el bufón de la TV3. ¿Por qué no se está hablando de esto? Es decir, si es Sánchez el mayor implicado, es decir, es Pedro Sánchez el que tendría que estar dando explicaciones sobre lo que hizo su vicedicom de Moncloa. ¿Por qué no se está hablando en los medios de comunicación? Pues esa es una pregunta muy interesante y imagino que es porque no les interesa hablar de un tema así como tampoco el de Corinna y demás que ya hemos hablado. Entonces, eso no tiene ningún tipo de explicación, porque yo creo que ni medios como Periodista Digital ni OK Diario se les puede achacar que sean medios que no hablan de determinados temas. Hablamos absolutamente de todo, ya sea del partido político que sea. Si tenemos que hablar del chofer de Bárcenas, hablamos del chofer de Bárcenas, y si tenemos que hablar de la corrupción que hay dentro de Podemos, hablamos de la corrupción de Podemos. Sí, que la corrupción no la descubrió Podemos. De hecho, en esa bronca, en esa regañina que le echa a Pablo Iglesias a Antonio García Ferreras en La Sexta, en la que le dice, tú te lo voy a decir a la cara, tú proteges a Eduardo Inda, tú proteges a las cloacas. Oiga, Iglesias, mire, Alberto Pozas, Sánchez, ahí es donde tiene que señalar. No. Son ellos, de ahí salió la tarjeta, ¿eh? De ahí salió la tarjeta. Aquí me gustaría, sí que es verdad, hacer dos análisis muy interesantes, que es, primero, qué peligroso es que un político le diga a un medio de comunicación a quién debe de llevar y a quién no como tertuliano. Qué peligroso es. Un chavista, ¿qué vas a esperar? Y segundo, si La Sexta se ha dado por ser una ventana para algún partido, precisamente ha sido para Podemos. Se lo recordó Antonio García Ferreras. Nadie te protege. Básicamente lo que le dijo es, si nadie te protegió como te protegimos nosotros. Y por supuesto hay que darle cabida a un periodista como Eduardo Inda, porque es uno de los periodistas que más casos de corrupción ha desvelado en este país. Darle cabida. Entonces, a todos. A todos, por supuesto. Por supuesto. Ahora va a venir Pablo Iglesias a darnos la lista de los periodistas que pueden ir a las tertulias o no. Pero más allá de eso... Eso es lo que quisiera hacer él si más allá de eso, algún porque día. eso es lo que lo han querido hacer siempre, no es la primera vez que salen de cacería, lo intentaron con Alfonso Rojo, lo intentaron con Eduardo Inda, lo intentaron con Marguenda, lo intentaron con muchos, con todos los que no piensan como ellos, lo intentaron. Y claro, y por supuesto que La Sexta es culpable y formó parte de todo esto. Ahora, y habla de Villarejo cuando él es socio de Roures, que es más peligroso que Villarejo. Lo que quiero decir, lo que hay que decir en esto es que aquí estamos en un fuego cruzado que tiene varias aristas. En principio la económica. Aquí hay un señor que está muy enfadado porque sus negocios se están yendo a pique, que se llama Jaume Roures. ¿Sí? Jaume Roures es el señor que invitó a comer a Pablo Iglesias y el que le produce sus programas y el cual pone un periódico digital como público a sus órdenes. En este momento hay una guerra muy, muy, muy fuerte entre Roures y La Sexta. ¿Por qué? Porque Roures ha perdido el contrato con el Real Madrid. ¿Y a quién señala Roures detrás de esa jugada? Señala a Antonio García Ferreras. Y al final todo va de pasta. Vamos a ver qué es lo que cuenta hoy Roures en su desayuno, que es lo que ha contado, porque a estas horas ya ha acabado. Pero nos gustaría que nos cuente a ver por qué no habla definitivamente de por qué le están yendo mal los negocios. ¿Por qué está tan enfadado con el Partido Socialista porque no le quisieron vender el periódico de Cataluña, por ejemplo? Si es un tema de pasta, si al final va de pasta. Y entonces, para terminar con el caso Tandem y el caso Pozas, que me habías dicho fuera de cámara que tenías más información, que tenías algo, que ibas a adelantar algo que todavía no lo habías contado en OK Diario. No, sí, eso ahora te cuento. Eso es sobre el 1O, que es totalmente distinto. Sí que me gustaría recalcar que, como comentamos en OK Diario, Alberto Pozas entró como testigo y ha salido como imputado. Deberá volver otra vez a la Audiencia Nacional acompañado por un abogado, y para que el juez García Castillo le pregunte todo sobre la tarjeta del móvil robado de Dina, que era la asesora de Pablo Iglesias. Y como Pablo Iglesias piensa ser el principal apoyo político de Pedro Sánchez, seguramente no le pregunte por Alberto Pozas, seguramente siga paseando por las televisiones hablando de Eduardo Inda y de la cloaca del Estado, cuando lo que tiene que hacer, porque no señalan que está mal. ¿Qué? Perdón. Lo que tiene que hacer y lo que tiene que preguntar es por ese señor que está ahí. No por Inda. Pero no lo va a hacer. ¿Cómo le llegó la tarjeta robada de su colaboradora
a ese señor cuando era director de Interview? Esa es la pregunta mollar de todo este caso, ¿o no, Teresa? Sí, por supuesto, pero que tampoco olvidemos que la información sobre el contenido de esa tarjeta también la publicó El Confidencial, porque solamente señalan al mismo periódico, al mismo periodista, porque le damos votos, no por otra cosa. Porque ¿por qué no señalan a Nacho Cardero? ¿Por qué no señalan al Confidencial? ¿Por qué solamente señalan a OK Diario difamando y contando mentiras como las que están contando? Bueno, seguramente porque les hará mucho daño. Es decir, quitar a Eduardo Inda, que es el único que le dice en esa televisión 5 verdades a La Sexta, ya se han cargado todos los que se tenían que cargar. Se cargaron en su momento a Alfonso Rojo y Eduardo Inda ya en algún momento se marchó de ese plató porque era descarado la doble vara de medir, el doble rasero que había en el trato del presentador de La Sexta Noche entre unos y otros. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. En este momento nadie va a hablar de este caso, nadie le interesa quién es Alberto Poza, porque toda esta jugada, toda esta estrategia se ha caído como un castillo de naipes. Y no olvidemos que Dolores Delgado también era amiguita de Villarejo, que es que... Bueno, se señala solo a unos cuantos y no a otros. Una que tendría que estar bien dimitida y todavía sigue en su cargo. Una que tendría que dar explicaciones de qué hacía comiendo con Villarejo y hablando de mafias, tráfico de mujeres, de información vaginal y demás cosas. Pero bueno, ahí está en su cargo, sigue cobrando como ministra y Pedro Sánchez sigue hablando de transparencia y de normalidad y de ética. Teresa Gómez, ¿qué va a pasar en el Supremo con el juicio del proceso? ¿Tienes alguna información sobre eso? Sí. A mí me han contado fuentes del Supremo que el juicio terminará en junio, en el mes de junio. Previsiblemente luego los independentistas viajarán otra vez para las cárceles catalanas. ¿Viajarán? No, se los llevarán a las cárceles catalanas. Bueno, viajarán porque allí están a cuerpo de rey en las cárceles catalanas. Se los llevarán, gracias a Pedro Sánchez, se los llevarán a las cárceles catalanas. ¿Cuándo acaba el juicio? El juicio acaba en junio. ¿Sentencia? La sentencia prevén que estará para últimos de agosto, principio de septiembre, en plena... Creemos que será en plena negociación para la formación de septiembre de un nuevo gobierno. Eso es. Pues quédense con esa fecha, principios de septiembre, fines de agosto, fecha en la cual probablemente tendremos sentencia del Supremo sobre el juicio a los golpistas catalanes. Y me dicen catalanes. Que se le va a juzgar por rebelión y va a ser una condena bastante dura. Eso sí que es toda una primicia. Por rebelión, fines de agosto, principios de septiembre, la sentencia a los golpistas. Pues si llegas a dar en el clavo, este vídeo lo recordaremos porque hoy, en abril, estamos a 12 de abril del año 2019, Teresa Gómez adelantó que la sentencia iba a estar para fines de agosto, sentencia, y sí se les va a juzgar por rebelión, con lo cual la condena tiene que ser muy dura. Eso esperamos. Gracias, Teresa. Gracias.